Yo empecé con un papel de estos del colegio preguntando a la gente los grupos que existían y poco a poco pues grabándolas en cinta de casete y cosas así. Ya esto ya se empezó yendo a EGB ya. Tienes que descubrir las bandas y tienes que descubrir el movimiento y te tienes que meter en ello. Todo es un proceso, es un proceso. La gente te lo va diciendo poco a poco. Pues yo empecé con esto ya con 7, 8 años, por televisión, programas que hacían antiguamente. Pues todos los primeros conciertos que hubieron en esa época. Empecé yendo de jovencito, pues imagínate, unos 7.000 o así. Hombre, fan es una palabra un poco... Más bien es pues apasionado por la música, vivirlo, estar ahí en la escena, vivirlo. Una sensación nueva, un sentimiento que te recorre por dentro. En los 80 pues sí, era más complicado ser rockero, claro. La policía te paraba pues 3 o 4 veces al día, solo por llevar según qué pintas, así que hay que apañárselas como sea. Bueno, yo vengo de una familia un poquito de gente muy de derechas y gente así de la España profunda, de en blanco y negro y todo eso. Y bueno, pues en esa época pues a mí no me gustaba mucho eso. Lo de blanco y negro lo viví una temporada, claro, desde que nací hasta los 7, 8 años, que fue los 70 y tal. Ellos tienen otras ideas y yo soy la abeja negra. Luego a partir de los 80 la cosa se fue animando un poquillo. Eso fue ya en Barcelona, claro. Yo vengo de Madrid y eso fue pues a principios de los 80 en Barcelona. Cuando cumplí 18 años ya me fui de casa. Bueno, pues me gusta ser libre y acarrear las consecuencias. Crearte tu propio mundo, con tus propias leyes, tus propios principios. Voy utilizando las cosas que tengo a mano. Depende, si tienes una familia, pues te dedicarás a la familia. Si estás con esto de la música, pues estás en esto de la música. Lo que va viniendo en la vida. Ya te he dicho antes que lo normal me parece muy aburrido. Me interesa más lo malvado, que tiene más diversión. El metal es mi religión, si lo quieres decir así. Es la forma de vivir salvaje de la vida. Si yo estoy fuera de la sociedad, ni saben que existo, ni existo, vamos, con sueños imposibles. No me gusta lo normal y me gusta lo prohibido. Yo tengo unos valores, unas creencias y una forma de vivir. Yo me gasto el dinero pues en la música, que es lo que me llena. Ediciones, pues sí, claro. Las que quiera. Yo empecé cuando era pequeño, los discos valían 500 pesetas y ahora pues han subido 30.000. Sí, hay que tener el disco original. Grabado del internet no me vale mucho, vamos. Desde que vino ya el cambio al euro y el internet, ya no se reúnen las bandas en los bares de rock. El internet ha hecho mucho daño. Antes la gente se reunía y tenía más estar ahí, el vivirlo. Antes yo creo que había más autenticidad, lo vivían más y tal, y ahora se ha vuelto todo muy negocio. Es todo muy virtual. Ya ha perdido mucho, los discos ya no se venden, los grupos tienen que vivir del directo, ya no hay el rollo de reunirte en las tiendas de discos y el misterio de buscar en las cubetas y todo, ya es todo con un clic por internet y lo consigues todo.